noticiero fin de semana. Sábado 11 de abril, buenas noches, gracias por estar en sintonía del noticiero fin de semana. Yo soy Sara Méndez y a continuación le comparto nuestros titulares. Diputados sostienen reunión para conocer las solicitudes del gobierno de prorrogar el estado de emergencia y la ley de restricciones temporales. El fuerte oleaje registrado en las últimas horas provocó graves daños en varios locales comerciales de la zona costera del país. Gobierno inaugura segundo hospital temporal para atender posibles casos de COVID-19 en el departamento de Usulután. Y en las noticias internacionales, Organización Mundial de la Salud advierte a los gobiernos que levantar la cuarentena podría provocar un rebrote de coronavirus. Así comenzamos con el detalle de las noticias, 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Este día, la Comisión de Crisis de la Asamblea Legislativa conoció los decretos de prórroga para la Ley de Emergencia Nacional y de restricciones de garantías constitucionales. Se ha convocado mañana al Pleno Legislativo en busca de intentar aprobar la prórroga. Ya le hemos entregado los anteproyectos de decreto, tanto del 593, que tiene que ver con la Ley de Emergencia Nacional y Calamidad Pública, como el decreto 611, que es el de la suspensión de las garantías constitucionales. Y tal como se tenía previsto, los miembros de la Comisión Política y los jefes de fracción se reunieron hoy para conocer los proyectos de prórroga presentados por el Ejecutivo para la Ley de Emergencia Nacional y la restricción temporal de derechos constitucionales. El presidente legislativo confirmó que el proyecto de prórroga a la emergencia nacional presenta cambios en relación al que se encuentra aún vigente. No está en los términos que esta asamblea lo aprobó, trae modificaciones y esas modificaciones son las que la Comisión Política va a revisar de forma minuciosa. Acordémonos que ese decreto 611 apenas tiene 57 votos, 2 votos menos que no existan en la plenaria y no habrá decreto de emergencia, decreto de suspensión de garantías constitucionales. Por su parte, los partidos mayoritarios Arena y FMLN coinciden en que analizarán los decretos para ver si cumplen con los mandatos emitidos por la Sala de lo Constitucional. En primer lugar, la voluntad política de nuestro grupo parlamentario, y así lo he escuchado el resto de grupos, es acompañar el decreto de emergencia. Como viene modificado, viene incorporada a otras resoluciones que ya tomamos en otros días, vamos a estudiarlo, ¿verdad? La fracción tiene todo el derecho de tomarse el tiempo que considere pertinente y necesario para hacer ajustes, pero también los informes tienen que estar, también necesitamos cumplimiento de las exigencias de las decisiones que hemos tomado y no las está cumpliendo el Ejecutivo. Para mañana domingo se ha convocado a la Comisión Política a las 12 del mediodía para analizar las propuestas de los decretos y posteriormente a la plenaria extraordinaria a las 2 de la tarde. Pues nos ha costado un poco porque Arena dice que no está preparada para prorrogar y el Frente proponía que fuera el lunes, teniendo en cuenta que mañana vence la ley de emergencia, la suspensión de garantías vence el lunes. Mañana a las 12 del mediodía se va a reunir la Comisión Política y a las 2 de la tarde se va a convocar a plenaria. Mira, el decreto 611, que es el decreto que le da las potestades a la policía y al ejército para poder retener gente que ande, digamos, violentando la cuarentena, no da para poder ponerle esposas a ningún salvadoreño por violentar la cuarentena. Tiene que ser otro tipo de medidas, pero repito, el decreto no da para eso, ni para doblar muñecas, ni para confiscar un vehículo. Yo he dicho ahora que es importante que tengamos los informes que iba a dar, según el decreto de emergencia, el Ministerio de Gobernación, que iba a dar el Ministerio de Salud. No sabemos nada, no conocemos los protocolos de salud, cuando realmente la Asamblea no puede ser nada más un simple pasapapeles. Nosotros queremos que se tomen en cuenta las recomendaciones. Las discusiones han iniciado al interior de los partidos políticos, quienes también podrán hacer modificaciones a los decretos presentados. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Wendy Valladares.
El gobierno dio por inaugurado el segundo hospital temporal para atender la emergencia del COVID-19. En esta ocasión, en el departamento de Usulután, las autoridades también brindaron los últimos datos sobre el comportamiento de la enfermedad en el país. El día de ayer se hemos realizado cerca de 512 pruebas de coronavirus y solo tuvimos un paciente confirmado para coronavirus, una prueba que salió confirmada. El gobierno confirmó que de las 512 pruebas de coronavirus realizadas en las últimas horas, solo una persona resultó contagiada por esta enfermedad, elevando a 118 los casos confirmados y a 19 los recuperados. Del total general, 106 son importados y 12 locales, y existen 28 casos sospechosos en observación. Además, continúan las altas médicas de salvadoreños que cumplieron su cuarentena en los centros de contención. Seguimos incrementando la cantidad de pacientes que son dados de alta de los centros de cuarentena. Eso es muy importante, cerca de 275 a 300 personas que cumplen los criterios de evaluación, que cumplen todas las características y los protocolos del alta para las áreas de cuarentena. El último reporte oficial determina que 1.446 salvadoreños ya finalizaron su cuarentena, pero existen 4.225 aún en los 90 centros de contención, de los cuales 1.193 son de sexo femenino y 3.032 masculino. Por otra parte, esta mañana fueron inauguradas las instalaciones del hospital temporal en Jiquilisco, Usulután, con una inversión de $372,000 y busca atender posibles casos de coronavirus en esa zona del oriente del país. Estas áreas van a ser designadas para el manejo de pacientes COVID positivos con un manejo médico leve o pacientes que necesitan un manejo médico básico, también pacientes totalmente asintomáticos pero que son positivos para coronavirus. El proceso que se ha hecho de cuarentena controlada, como la disposición de sitios como estos para atender los pacientes aislados, aunque no estén complicados, sigue siendo la clave para el abordaje de la enfermedad. Seguir teniendo siempre en mente las recomendaciones y que el cuidado personal sigue siendo la pieza fundamental en una respuesta ordenada a la enfermedad. La construcción de este hospital temporal se alcanzó en 10 días y forma parte de la estrategia del gobierno para que el país cuente con la infraestructura necesaria para la atención de posibles casos de COVID-19. Estamos adecuando toda la red hospitalaria, los 30 hospitales a nivel nacional se están trabajando junto con el Ministerio de Salud para poder tener infraestructuras adecuadas para los posibles pacientes que incluso de enfermedades comunes que llegan a los hospitales, pero la infraestructura por años había sido descuidada. Entonces hemos estado trabajando arduamente para garantizar una mejor atención y mejores espacios para la población. Para el noticiero, Julio Rosales. Autoridades de epidemiología avalan el accionar del gobierno en el manejo de prevención del COVID-19, asegurando que están dando buenos resultados. Las medidas que para la población son hasta cierto punto un poquito molestas y exageradas, en nuestro medio está dando un resultado bastante favorable. Para el presidente de la Asociación de Epidemiología, Mario Gamero, el gobierno está manejando de la mejor manera la crisis que se vive en el país debido a la pandemia del COVID-19. Asegura que aunque ya hay más de un centenar de casos confirmados, es poco a comparación de otros países y lo atribuye a las medidas que ha tomado el Ejecutivo. Porque la cantidad de casos que se esperaban que aparecieran a estas alturas no son el número que uno más o menos calcula geométricamente que aparezcan. Vamos no tan elevados, pues, porque mire usted Ecuador, que es un país similar a nuestro prácticamente, en donde no se tomaron las medidas adecuadas. Creo que están teniendo un resultado bastante desfavorable y bastante doloroso. Aunque le preocupa que los hospitales del país no cuenten con la cantidad suficiente de especialistas para poder atender en un dado caso que la situación se complique. En los hospitales estamos un poco cortos en cuanto al número de pacientes, al número de profesionales, por ejemplo, de unidad de cuidados intensivos, que son los más elementales en este momento, porque van a tratar los casos más graves. Además, para el infectólogo, los centros de contención no están exentos del contagio y podrían constituir un foco de infección si no se implementan las medidas preventivas adecuadas. Podría en determinados momentos constituir un foco de infección, podría constituir lógicamente, ¿verdad? Pero yo espero pues que porque no he tenido la oportunidad de asistir a un centro de contención, pero
me imagino que ahí dentro de los centros de contención tienen las medidas adecuadas para estar haciendo las recomendaciones necesarias para las personas que están dentro de ellos. También fue contundente en decir que el mal uso de los guantes representa en la población un inminente posible contagio del virus y que es mejor no usarlos. Los guantes no deben de ser utilizados por la población porque hay más oportunidad de que los microorganismos o los virus se peguen. ¿Ya? El mal manejo de estos guantes conlleva una sobreinfección mayor. Yo me he dado cuenta que anda la gente con guantes y se toca la cara, se toca la boca, se toca la nariz, ¿ya? Y entonces esto da más oportunidad a que se infecten. Recomendó a la población a continuar usando las mascarillas, pues no se sabe si la persona con la que hable o viaje en el transporte colectivo tiene la enfermedad en periodo de incubación. Para el noticiero, Wendy Valladares. El alto oleaje registrado en las costas de La Paz dejó varios negocios destruidos durante las últimas horas. En la siguiente nota le presentamos los detalles. Fueron 9 negocios que el alto oleaje destruyó en la playa La Puntilla, en el departamento de La Paz. De acuerdo a los residentes del lugar, todo sucedió en cuestión de minutos. Muchas veces se había detenido a medio rancho, esta vez llegó hasta el final, pues como ustedes pueden observar. Aquí no pierden solo los negociantes, perdemos los vendedores. Pues yo le voy a decir algo, nosotros perdimos poco, porque nosotros solo las cositas de la ramada, ¿verdad? Que no fue. Las demás cositas nosotros las sacamos. Quien no sacaron nada fueron ellos. Este es uno de los negocios que se vio completamente destruidos por el alto oleaje y las familias afectadas esperan que las autoridades puedan brindar ayuda. Uno sale a rebuscarse, a ganar el pan de cada día, pero hoy no podemos. Han perdido miles de dólares. Miles de dólares, porque no ha sido una sola familia. Aquí son muchas familias. Por lo menos que nos ayuden con víveres, porque la verdad, pues no tenemos trabajo, no podemos salir, porque si salimos, por allá los detienen, que para dónde van, que no sé qué, nosotros no podemos salir. Para el noticiero de Canal 6, José Cruz. Comerciantes de mariscos en el Puerto de la Libertad buscan nuevas alternativas para poder comercializar su producto ante la pandemia del COVID-19. Pequeños comerciantes de mariscos en el Puerto de la Libertad han buscado la manera de poder generar ingresos entre la crisis sanitaria. Uno de ellos es José Herrera, quien ahora sirve el pescado a domicilio. Reparto para Nuevo Cucatlán, Zaragoza, San José de Villanueva. Tratando de llevar un poco para... Tratamos de llevar un poco de cada producto porque la gente ahorita está en casa y necesita el servicio. Entonces aquí es el momento que nosotros tenemos que estar con la gente. Para mí ha sido positivo, ha sido lo mejor. Sí, porque el servicio lo hago a domicilio y súper bien. Maribel Martínez, quien tiene más de 30 años de vender mariscos, opinó que buscan comercializar sus productos a las personas de la localidad. Aquí nomás se vende el pescadito, lo que es baratito, lo que es tamalito, pescado como de $1 la libra. La gente aledaña no compra productos caros, compra atunes, jureles. O sea que con la gentecita así aledaña lo que se vende son esas cosas. La emergencia por coronavirus ha generado severos problemas económicos a cientos de empresarios en el Puerto de la Libertad, quienes para esta Semana Santa esperaban miles de turistas. Ahora los ranchos lucen completamente desolados. Sé que está bien solo, ¿verdad? Ya por lo del turismo no dejan entrar a nadie y lo que los preocupa es que aquí se mantiene uno del turismo. Vivimos del diario vivir, que se vende, de ahí se sacan las ganancias, ¿verdad? De lo de la semana y ya uno va viendo cómo lo pasa. Pero como ahorita no se vende, no se puede hacer nada. Para el noticiero, William Chanta. Así nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Llama a Pollo Campestre y disfruta los ricos combos. Quédate en casa. Hay combos para todos los gustos, como nuestro delicioso combo en familia para 4, que te incluye 8 piezas, 4 panes y 4 complementos de tu elección por solo $12.99. Válido para llevar y a domicilio al 21 21 28 28. Pollo Campestre.
Campestre, como a ti te gusta. Llama a Pollo Campestre y disfruta los ricos combos. Quédate en casa. Hay combos para todos los gustos, como nuestro delicioso combo en familia para 4, que te incluye 8 piezas, 4 panes y 4 complementos de tu elección por solo $12.99. Válido para llevar y a domicilio al 2121-2828. Pollo Campestre, como a ti te gusta. Con el fin de atender de la mejor forma a todos los salvadoreños, Banco Agrícola informa los centros de pago y horarios disponibles para retiro del bono por subsidio COVID-19 durante la semana del 6 al 12 de abril, lunes 6 y martes 7 de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de miércoles 8 a domingo 12 de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Podrás cobrar tu subsidio presentando DUI original. No es necesario que esté vigente, tampoco es necesario que tengas una cuenta en Banco Agrícola y te recordamos que no se cobrará ningún tipo de comisión. Las agencias disponibles de Banco Agrícola son Metrocentro, Novena Etapa, Plaza Centro, Galerías, Multiplaza, Soyapango, Lourdes, Santa Tecla, María Auxiliadora, Colón, San Miguel, Los Santos, El Ángel, San Vicente, Cojutepeque, Apopa, Usulután, La Unión, Cuscatlán, Plaza Mundo, Unicentro Soyapango, Sensuntepeque, Chalatenango y Corresponsal Plus San Martín. Que nada nos detenga. Banco Agrícola. La app de Pizza Hut, la nueva app de Pizza Hut. Consiéntete en casa y pide por la nueva app tus pastas favoritas de Pizza Hut. Es fácil y rápido. Sí, tus pastas favoritas llenas de queso y los ingredientes que más te gustan. Chicken primavera, lasaña boloñesa y pollo brócoli. Ordena ya y conéctate al sabor. La nueva app de Pizza Hut. Estás viendo el noticiero fin de semana. Gracias por seguir con nosotros en información de carácter internacional. La Organización Mundial de la Salud alertó a los países que combaten la pandemia del coronavirus que levantar las restricciones antes del momento indicado podría causar un rebrote del virus que podría ser mucho peor. Sé que algunos países están planteando terminar con restricciones de movilidad y cuarentena. Como Organización Mundial de la Salud queremos levantar las restricciones como cualquier país, pero hacerlo muy rápido podría provocar un rebrote mortal. Flexibilizar las medidas puede ser tan peligroso como endurecerlas. El director de la entidad sugirió a los más de 180 países que están afectados por el coronavirus que se debe analizar primero bien cuál sería el momento en que se requieren levantar las restricciones. La OMS dijo que han descubierto una alarmante aceleración en varios países africanos y un preocupante rebrote en naciones asiáticas como Corea del Sur. En todo el mundo hay 1.773.358 casos confirmados y 108.702 fallecidos. Estados Unidos superó ya a Italia como el país con la mayor cantidad de víctimas fatales por el COVID-19. Hasta el momento se contabilizan 20.389 personas fallecidas en todo el territorio. Además, aquel país ya pasó el 500.000 de personas infectadas. Estados Unidos se ha convertido en el país más afectado por el coronavirus, tanto en términos de casos como de víctimas mortales. El epicentro de la epidemia es el estado de Nueva York, donde según los últimos recuentos oficiales han fallecido ya 8.627 personas. El crucero australiano Great Mortimer, con más de 100 casos de coronavirus a bordo, atracó en el puerto de Montevideo, en Uruguay, para iniciar la evacuación de pasajeros que abordarán un avión sanitario rumbo a Melbourne. El puerto de Montevideo recibió el viernes un crucero con 128 pasajeros que resultaron positivos a pruebas de coronavirus. 110 australianos y neozelandeses desembarcarían del navío australiano Great Mortimer para abordar un avión sanitario rumbo a Melbourne en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. El barco permaneció en aguas uruguayas por 2 semanas con más de 200 personas a bordo.
El gobierno, que considera a todas las personas del crucero como contaminadas por COVID-19, coordinó la evacuación con su par australiano y la naviera Aurora Expeditions. Una vez realizado el desembarco, quedarán en el crucero más de 80 miembros de la tripulación y una veintena de pasajeros estadounidenses y europeos. Luego de aprovisionarse, el buque volverá el sábado a la zona de fondeo a 20 kilómetros de la costa uruguaya, donde continuará la cuarentena. La naviera trabaja en vuelos charter para devolver a sus hogares a los pasajeros. El país con más casos de coronavirus de América Latina, el presidente Lenín Moreno y las autoridades locales de Guayaquil muestran incompetencia ante la crisis que ha desbordado hospitales y morgues. Guayaquil, el puerto principal y la ciudad más grande, es la más afectada por la pandemia y concentra el 70% de los casos. Se han visto escenas dantescas de cuerpos tirados en las calles, cadáveres siendo quemados y también a la espera de ser retirados de las casas. Muchos ecuatorianos aseguran que ni siquiera podrán contar los muertos que deje la pandemia. En el Vaticano, con la basílica en penumbra y en total silencio para representar la ausencia de luz tras la muerte de Jesucristo, el Papa Francisco celebró la vigilia pascual. El pontífice pidió que se mantenga la esperanza en estos momentos de pandemia que afecta a todo el mundo. En su homilía comenzó recordando el episodio de las mujeres que acudieron a ver el sepulcro donde se enterró a Jesús y lo comparó con la situación de nuestros días. El Papa celebró esta misa del Sábado Santo, como todos los ritos de la Semana Santa, de manera sobria en la Catedral de San Pedro, ante pocas personas que guardaban la distancia de seguridad en los bancos.